¿Cómo están amigos de las redes? Me da mucho gusto poder saludarlos. Hoy quiero invitarlos a esta entrevista. Es un tema muy interesante. Vamos a hablar con el doctorante en seguridad, Alberto Guerrero Baena, a quien le agradezco que haya aceptado la invitación. Hablaremos de temas muy importantes, particularmente focalizados a la seguridad en Michoacán. Le doy la bienvenida, mi estimado Alberto Guerrero. ¿Cómo estás? Qué gusto poder saludarte. ¿Qué tal, Víctor? ¿Qué tal, amigos? Muchísimas gracias por la invitación. Bien, yo creo que temas relevantes que podemos tocar en esta ocasión y sobre todo, pues, dada la complejidad de los mismos, creo que es importante abordarlos desde una perspectiva netamente técnica, ¿no? Sí, hoy queremos platicar del escenario que se está viviendo en Michoacán. Sabemos que no ha sido, bueno, Michoacán tradicionalmente ha sido un lugar muy complejo en materia de seguridad. En los últimos días hemos tenido sucesos importantes, vamos a hablar sobre ellos, pero queremos iniciar justamente hablando sobre este escenario, vamos, que se ha manejado en el que pues, nos han hablado de calificadoras, de certificaciones, como el que algunos organismos internacionales como ENSU pues han dado su opinión referente justamente a la situación de seguridad en Michoacán. ¿Qué opinas al respecto, Alberto? Mira, por ejemplo, en el caso de la ENSU es un instrumento que se utiliza, que es elaborado por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, que se utiliza, se hace una muestra y en él se trata de plasmar un poco la visión que tienen los mexicanos sobre el tema de seguridad, porque creo que es bien importante señalar que la medición de la percepción es lo que en muchas ocasiones nos da los indicadores para tratar de elaborar las políticas públicas en cada materia. En el caso de seguridad, creo que es bien importante señalar que de esta muestra, pues desafortunadamente la percepción que se tiene no solamente en Michoacán, sino en el país, pues es una percepción bastante baja, ¿no? Poco menos de cada 100 ciudadanos, o de cada 10, si lo medimos de esa escala, 4 ciudadanos son los que se sienten seguros, 6 son los que se sienten inseguros, y sobre todo el tema, pues, está latente derivado de la poca atención que ha tenido los diferentes órdenes de gobierno a la política de seguridad basada únicamente en situaciones plenamente reactivas como el acrecentamiento de estados de fuerza, pero sin aumentar o en todo caso sin, digamos que en una perspectiva más, vamos a llamarla humanista, visualizar lo que se tiene que hacer o prospectar para cada territorio, que en este caso Michoacán pues ha sido un territorio agreste, tú ya lo dijiste ahorita con la introducción, pero creo que en estas circunstancias México y Michoacán han sido laboratorios de políticas públicas fallidas y en materia de seguridad no es excepción, Víctor. Estás tocando un tema muy importante, mi querido Alberto Guerrero, porque este asunto de que Michoacán ha sido laboratorio, ya lo vivimos, como el asunto de las autodefensas, que fue un experimento, el inicio del operativo conjunto Michoacán, lo recuerdas perfectamente, también fue otro experimento, y eso es lo que hoy queremos abordar desde una visión más técnica. ¿Qué ha pasado? Porque pues tenemos sucesos en días anteriores también en la región de Tierra Caliente, donde ahora se han dado estos hechos que le hemos considerado de terrorismo, que tú nos dirás si lo podemos considerar desde tu punto de vista técnico de esta manera, pero vamos, han sido hechos que han generado terror, como ya la utilización de drones con explosivos, y pareciera que las autoridades, pues solamente cuando sucede un hecho de esta naturaleza, actúan, y bueno, desde mi óptica los veo que actúan hasta torpemente, porque ¿de qué nos sirvió estos hechos que llegan cientos de elementos cuando, bueno, pues ya desafortunadamente han fallecido o han resultado heridos algunos elementos, o se han dado hechos de sangre como algunos que vamos a ir describiendo? Pareciera que solamente están para ir a hacer montón cuando ya pasó algo y no utilizar esquemas de inteligencia asertivos para evitar que sucedan, para evitar que la ciudadanía tenga que pasar por hechos como el de las Américas en días pasados, que lo analizaremos más adelante. Fíjate que es un esquema muy importante, Víctor, porque en el caso concreto de los hechos delictivos que se han venido sucediendo, no solamente en Michoacán, sino en el país entero, si tú te das cuenta, Michoacán es uno de los focos rojos en materia de seguridad. Por ejemplo, ya tocaste el tema de Apatzingán, los drones, los desplazamientos forzados que ha habido de personas,
pero por el otro lado tenemos Jalisco con el tema de Tlajomulco, esta celada, esta trampa que le pusieron a los propios elementos de la Fiscalía y de la Policía Municipal, el coche bomba que estalló en Celaya, Guanajuato, y así nos podemos ir por diferentes regiones del país, donde de entrada, pues, lo primero que tenemos que analizar es la ausencia de una autoridad local que de alguna forma establezca una red, no de inteligencia, porque al final de cuentas la inteligencia, muchos han creído que se hace con grandes aparatos, con tecnología, y no, se hace con la información cotidiana que te da cualquier ciudadano que tenga, o en todo caso el propio elemento, la habilidad, el propio policía, la habilidad para poder procesar toda esa información cotidiana que se tiene. Por el otro lado, pues un tema importante, como bien lo señalaste, pues es el tema reactivo, ¿no? Únicamente trabajar soluciones de carácter reactiva, que es decir, el amontonamiento de elementos de policía, del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional en diferentes territorios. Por ejemplo, lo estamos viendo en Tierra Caliente. Cuando ya sucedieron las cosas, pues dicen por ahí que es como que tapar el pozo cuando ya alguien se ahogó, y desafortunadamente no hemos pensado en una prospección de una política transeccional o en todo caso transtrienal, en el caso de los municipios, donde de entrada se pueda dejar establecida una estructura de trabajo, una planeación a largo plazo que dé resultados de una manera permanente. Por ejemplo, el caso de Yucatán para mí es un caso muy significativo porque estamos hablando de un territorio que tiene alrededor de un 80% de percepción de seguridad por parte de sus ciudadanos, lo cual es muchísimo en este país. ¿Y cuál es el secreto? El secreto ha sido precisamente ese, el buscar políticas de seguridad transeccionales, donde ya sea una persona o en todo caso un proyecto, se siga perpetuando y se le dé continuidad. Ahorita, por ejemplo, las autoridades en Yucatán tienen casi 20 años en materia de seguridad trabajando, con el mismo esquema, obviamente unificando criterios a nivel nacional, pero el resultado es evidente, el resultado es latente, lo cual no sucede en diferentes estados y, por ejemplo, Michoacán es uno de ellos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, esta percepción de que la militarización de la seguridad pública da ese cobijo o esa certeza de que va a haber resultados positivos, pues es totalmente falsa, ¿no? El asunto del patrullaje que realizan los elementos del ejército, de la policía militar o de la Guardia Nacional, pues únicamente se remonta a simples recorridos sin ningún tipo de investigación, cuestión que, por ejemplo, ya tenía muy trabajada la Policía Federal y en todo caso también la Gendarmería Nacional, y que desafortunadamente ante esta circunstancia del cambio de paradigma, entre comillas, de seguridad, lo cual vemos que de inicio no hubo un proyecto con certeza, con indicadores, con metas que se pudieran alcanzar, pues el gobierno federal nos puso el pie en el cuello y eso ha venido mermando no solamente la parte en los estados, sino también en los municipios. ¿Por qué? Porque en los municipios no les destinas dinero para el fortalecimiento de las policías municipales. Y en el caso concreto de los estados como Michoacán, que deciden mimetizar la política, entre comillas, de seguridad del propio gobierno federal, pues tristemente tenemos los resultados del día de hoy. La encuesta no dejar mentir. Y es que, justamente como lo comentas, llega cada gobierno, y hablemos de todos, municipal, estatal y federal, e implementa nuevas cosas. Y en lo que esto va avanzando, pues ya perdiste la mitad de su gobierno. Y es algo que está generando justamente los resultados que hoy tenemos, amén de las torpezas en decisiones como haber desaparecido la Policía Federal, que con todas las deficiencias que podría haber tenido, era una corporación que medianamente funcionaba, vamos, que estaban especializados, y lo vemos hoy incluso hasta en memes o hasta en videos, no me dejarás mentir, donde se hace una comparativa de elementos de la Policía Federal en su actuar y de la Guardia Nacional, pues en los que temas hasta burdos, no tienen ni capacidad ni capacitación para manejar vehículos en situaciones de emergencia, lo hemos visto. Se caen de las unidades, hay cosas que aparentemente pues, la gente lo utiliza de manera jocosa, pero para mí es alarmante verlos cómo llegan a lugares sin mostrar esa capacitación, esa especialización, vamos,
Y pues como ejemplos, me gustaría, si te parece, pues aprovechar el de las Américas que se vivió aquí en nuestra bella ciudad, que da mensajes graves como el que la delincuencia se haya metido a una plaza donde hay mucha gente, a una pues hora pico, en un lugar que aparentemente tiene mucha seguridad, con muchas cámaras, con ese derroche, vamos, de, no sé cómo lo podamos calificar, de muestra de poderío, de confianza, no lo sé, entran a esta plaza y algo que pocos han visto y que no se ha hablado es justamente la reacción de las autoridades de todos los órdenes de gobierno, como de manera pues deficiente dejaron que se fueran los delincuentes, y peor aún, pareciera que la delincuencia está más preparada que nuestras corporaciones, porque ellos sí tuvieron acceso a las imágenes, ellos sí identificaron a los presuntos sicarios, y no solo eso, les dieron seguimiento hasta, donde entiendo, dar muerte con uno de ellos. ¿Qué lectura tienes de este hecho, Alberto? Porque me parece que hay muchos puntos a observar y que no se han dicho y que no se han analizado. Mira, un tema muy importante, como bien lo señalaste, es el tema de la instrucción que tiene la propia delincuencia organizada. E inclusive no solo la delincuencia organizada, sino también la propia delincuencia del fuero común, que en muchas ocasiones trabajan de manera más científica que las propias corporaciones de seguridad. Por ejemplo, no vayamos muy lejos, este hecho que sucedió en las Américas, pues obviamente tuvo un aspecto muy importante que fue la inteligencia que utilizaron para poder ubicar a estas personas a las cuales se ejecutaron, y por el otro lado establecer las rutas de escape, las rutas de evacuación, y sobre todo, si bien se pudo matar o se pudo asesinar a uno de los posibles hechores, pero de entrada el crimen sigue quedando impune, no sigue habiendo detenidos. ¿Por qué? Porque pues obviamente las corporaciones de seguridad, tanto las de los tres órdenes de gobierno, policía, en este caso Guardia Nacional, Policía Estatal o Guardia Civil, como la han llamado, y Policía Municipal, pues únicamente se han dedicado a ser plenos observadores de cómo es que la propia delincuencia crecientemente ha llegado a la ciudad de Morelia. Digo, Morelia se había mantenido ajena a este tipo de situaciones. Por ejemplo, este año ha sido una situación bastante grave. Por el caso de los antros en Altozano, pues es un tema que tendríamos que tocar como, no como una especie de terrorismo, sino más bien como una especie de pelea de territorio por parte de los cárteles de la delincuencia organizada. Un aspecto muy importante que tocaste es el tema de la definición. No es terrorismo, porque al final de cuentas el terrorismo se manifiesta desde una perspectiva donde un grupo armado, un grupo subversivo, ya tiene una ideología, quizás separatista, quizás política, y en este caso estos grupos de la delincuencia organizada no tienen en lo absoluto esta situación, más bien van enfocados obviamente a la comercialización y sobre todo al término de conquista, como tipo de ejército de mercenarios, ¿no? Que al final de cuentas, por una cantidad X de dinero, pues obviamente van estableciendo rutas de trabajo, y en estas circunstancias estos grupos del crimen organizado, pues obviamente al ver que no hay, número uno, una coordinación como se debería, porque únicamente las mesas de seguridad que han implementado para tratar de buscar soluciones se han convertido en mesas donde te echas la culpa de lo que no hiciste y únicamente haces loas de lo que sí realizaste. Y por el otro lado, esta situación del egoísmo en cuanto a la información que las corporaciones de seguridad obtienen y tienen, tendría que ser compartidas entre ellos, pero este celo que hay entre policías estatales, policías municipales o las autoridades, en todo caso, que desde ahí viene la rivalidad, porque al final de cuentas cada quien tiene, entre comillas, un proyecto político, y ese proyecto político ha bañado de una manera nociva el tema de seguridad, pues creo que ha venido a establecer esa toxicidad, por decirlo de esta forma tan coloquial, de trabajar sin ningún tipo de colaboración. Y por el otro lado, la inacción del gobierno federal al no tomar la rienda de la batalla con el crimen organizado, que es una cuestión que por fuero le corresponden a ellos, pues obviamente hay esta circunstancia de dejar hacer, dejar pasar. Entonces esto contamina las otras
corporaciones, y pues desafortunadamente ante estas circunstancias únicamente lo que estamos viendo son simulaciones, no hay soluciones, y la Fiscalía General del Estado pues obviamente lo que necesita son pruebas, y desafortunadamente las corporaciones de seguridad, al no estar capacitadas para la investigación como deberían de estar de acuerdo al modelo nacional de policía y justicia cívica, pues obviamente dejan de hacer las cosas, la carga se le vuelve a botar de nueva cuenta a la propia Fiscalía General del Estado, y esta a su vez, por no contar con los elementos suficientes para poder realizar un trabajo ágil y constante, pues retarda mucho el proceso de investigación, el proceso jurídico, y sobre todo Ahora, no hay resultados en la investigación. estás tocando algo que es muy importante, echarse las culpas. Hemos visto tradicionalmente en este tipo de hechos que los gobernantes salen, y lo decimos salen, es decir, publican, aparecen ante los medios de comunicación para dar una postura, y se espera que los gobernantes estén atentos y de manera inmediata ante un hecho como este que hemos mencionado, el de las Américas, el de Tlajomulco, el de los drones en Tierra Caliente, que pues ellos envíen un mensaje de inmediato diciendo estamos investigando, se les va a brindar toda la seguridad. Vamos, el mensaje que se espera de un gobernante. ¿Qué pasa en este caso con los gobiernos, tanto la administración municipal como estatal? La de estatal salió un día después, hay un comisionado de policía que en cualquier evento luego envía sus videos porque le encanta verse en las redes sociales, le encanta grabarse y aparecer en los medios de comunicación, y hoy brilló por su ausencia, escondió la cabeza Alejandro González Cusi, diciéndolo propiamente con nombre y apellido, y pues hizo mutis y se ha escondido. Y además no solo eso, algo que me preocupa es el que lo están dejando pasar como para que se olvide, como para yo no fui, y darle la vuelta al tema. Y además, mientras presentaban, que es otro punto, mientras presentaban un cortometraje, que me gustaría que me hables al respecto, porque entiendo que tú tienes información pues muy relevante de este cortometraje, entiendo que incluso parte de la autoría del mismo es tuya, y espero me lo confirmes. Mientras presentaban esto, se dan los hechos de las Américas y calladitos. Nadie salió, no hubo mensaje, no hubo postura, no lo vimos como tradicionalmente le gusta a este personaje en los proyectores, el enviar a través de las redes sociales, como lo envía incluso en grupos de WhatsApp a todos los ciudadanos, este mensaje, presumiendo que tenían todo bajo control. No sacó la nariz, al contrario, escondió la cabeza, Alberto. Mira, yo creo que tenemos que dividir este comentario en dos aspectos, ¿no? Número uno, la seguridad de Morelia, pues obviamente le toca a las dos corporaciones, a la corporación estatal. Pero el primer respondiente es Morelia, ¿no? Entiendo. Así es. Ahora sí que es quien llega primero a la escena del crimen, ¿no? Y en este sentido... Sí, pero fue Morelia el que llegó, ¿no? Me parece que fue Morelia el que llegó. Número uno, ¿no? Al final de cuentas, el gobierno del estado, pues dentro de esta inacción y sobre todo tomando en cuenta los puntos claves de la investigación que se ha venido realizando con los datos sueltos que hay, por ejemplo, de que el propio gobierno estatal había provisto a la persona que fue asesinada de un escolta de la policía auxiliar, creo que es bien importante señalar que esta información tendrían que haberla resguardado, y en todo caso no el propio gobernador, sino el propio secretario de Seguridad Pública, también tendríamos que decirlo, tendría que haber salido a hablar sobre el tema. Y como bien lo señalaste, también el propio comisionado, el encargado de la Seguridad Pública de Morelia, pues desafortunadamente estamos viendo que más allá de enfocarse en realizar mejoras para la corporación y sobre todo en temas tan sustanciales como estos, que donde implica una participación permanente de la corporación en la vigilancia de una zona tan importante como es las Américas, pues desgraciadamente lo único que hacen es presencia en otros lados, a la par de, como bien lo señalaste, a la par de estar estos hechos, pues ellos se encontraban en la logística de la preparación de una mesa redonda con gente de la sociedad civil a nivel nacional y con la presentación de un video que, mira, te puedo decir algo,
El argumento no es de autoría mía, pero yo sí dejé en su momento, cuando fui funcionario, la ruta que de alguna manera llevara a esta situación, a tal grado de que la han seguido de una manera periódica perfecta. Yo estaba revisando mis apuntes y estaba revisando mi línea del tiempo que realicé en ese momento junto con la persona que me asistía en ese momento como funcionario municipal, y pues obviamente siguieron a la perfección los pasos, ¿no? Yo creo que es justo reconocer que es legítimo buscar los focos para tu institución, pero cuando tu institución está dando resultados, cuando cerca del, por lo menos del 60% de los pobladores de Morelia se sienten inseguros, estamos hablando de un 63-64% de percepción de inseguridad en Morelia, pues obviamente tú no puedes presumir de un trabajo donde señalas, y lo digo en palabras coloquiales, como lo dice el propio comisionado, que es la policía más chingona del país, lo cual no es la policía más chingona, por decirlo de esta manera, es la de San Pedro Garza García, Nuevo León, que tienen altos estándares tanto de calidad, tanto estándares en cuanto al salario de los propios integrantes y sobre todo la efectividad que tienen porque mantienen una comunicación constante entre la propia policía estatal, fiscalía y policía municipal. No nos quieran venir a decir cosas que no son, y esto realmente me da como una alerta, como dicen los chavos, una red flag, de cómo es que tendría el, entre comillas, proyecto de seguridad para el año que entra, porque al final de cuentas, una cosa es desgraciadamente lo que el propio alcalde le pintan, y otra cosa es la realidad donde de entrada tú te tendrías... O sea, lo que le pinta el comisionado al alcalde. Así es, y una cosa es lo que tú te tendrías que meter a analizar, por ejemplo, en el caso de los propios elementos, cómo están en sus turnos, cómo están en sus prestaciones, por ejemplo, un tema circunstancial es qué sucedió después de los atentados de Altozano, que redoblaron turnos y cancelaron permisos y cancelaron vacaciones por el desorden gerencial que se tiene en la corporación. Por el otro lado, pues un tema sustancial es principalmente el tema de la comunicación social, tú lo has dicho, el tema de salir a comunicarle a los ciudadanos que hay una incertidumbre en el tema de la investigación, pues creo que era una situación totalmente vital. Así como comunicas tus, entre comillas, éxitos, creo que también tendrías que salir a dar la cara, a poner el pecho por tus propios elementos y decir, ¿saben qué? No tenemos certeza, vamos a seguir trabajando, y creo que eso sería lo que un buen liderazgo haría, pero desafortunadamente tenemos una situación en la cual se le están vendiendo espejitos desde la corporación al propio alcalde, y aparte también se les está vendiendo, se está tratando de vender la idea de una certificación entre comillas ciudadana, que de entrada pues también nos indica que pues el asunto, ¿cómo te lo explico, Víctor? Es un asunto netamente arreglado, porque al final de cuentas, para enraizar esta certificación tendrías que haber acreditado un comité ciudadano, pero realmente en ciudadano, no los amigos que te ayudan a sacar adelante algunos proyectos, no algunos funcionarios disfrazados de ciudadanos. Creo que ahí en ese sentido tendrías que preguntarte primero como mando si realmente tu corporación está funcionando en lo interno, realmente diseñar una ruta de reestructuración y sobre todo de un trabajo organizado y escalonado, y no la improvisación que se está viviendo, donde por sector tienes alrededor de 6 o 7 elementos de una manera por turno, y que desafortunadamente eso no alcanza para vigilar toda la ciudad, amén de todo lo que en su momento, entre comillas, te puede apoyar el Estado, que sin duda, pues obviamente con el Estado no tienes una comunicación certera. Tengo nociones y tengo conocimiento de ello por parte de autoridades del Estado, que no hay una comunicación abierta con Policía Morelia, y es ahí donde genera la incertidumbre a los ciudadanos. ¿Por qué? Porque son cosas que no se dicen, pero que de entrada en la foto es muy bonito salir en la foto y señalar algunos logros, pero no tenemos la ética de decir, esto no lo tenemos, pero lo vamos a hacer. Y creo que sería de buenos líderes, y sobre todo más en un marco disciplinario paramilitar como no es la policía, de salir
a ejemplificar o a dar o a tratar de trabajar con el ejemplo, Víctor. Finalmente, para cerrar esta conversación y de manera propositiva, ¿hacia dónde vamos y hacia dónde debería de ir la policía? ¿Qué tiene que hacer esta corporación? ¿Qué tienen que hacer los mandos policíacos para que no solo Morelia, sino también Michoacán, pues podamos aspirar a mejorar los índices de seguridad y atacar la criminalidad que va creciendo en todo el país? Mira, de entrada yo creo que el hilo, hay que señalarlo abiertamente. El hilo negro desde hace mucho se hizo pulseras, es decir, la fórmula ya está dada. Está el modelo nacional de policía y justicia cívica, hay modelos muy exitosos de policía en otros estados que pudieran bien ser explorados de esta manera, pero de entrada, por ejemplo, tenemos un escollo muy importante. En el caso de la corporación estatal, tenemos una situación que viene desde la propia federación, donde se nombra al secretario de Seguridad Pública desde la Sedena y no desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana o en su defecto por el gobernador. Entonces el régimen está siendo netamente militar cuando la Constitución te establece que la vigilancia o la potestad de la seguridad pública es una situación netamente civil. Entonces ahí lo esencial sería que el propio titular de la materia, pues más allá de todo, y esto va quizás para las dos corporaciones, porque creo que es muy importante señalar esa parte. Tienes que bajarte de la camioneta, tienes que bajarte de la oficina y salir a caminar realmente o el estado o la ciudad, conocer de entrada y sin ningún tipo de patrullaje imperial como el que se ha venido realizando y el que se ha venido subiendo a redes, donde pues ven que la ciudad está bien y todo, pero la realidad de las cosas es que no te bajas de la unidad y no caminas colonias como por ejemplo La Soledad, Tierra y Libertad, precursores de la Revolución, la zona de la Feria, que son zonas que realmente se han desprotegido y que de entrada pues tienen altos índices de criminalidad y sobre todo un alto porcentaje de cifra negra, porque muchos de los asaltos que se dan en colonias populares de Morelia no son denunciados derivado de la falta de confianza del ciudadano a las instituciones de seguridad. Y creo que es bien importante, Víctor, señalar que en este sentido, fortalecer las estructuras con buenos elementos, echarte el clavado como líder a la bolsa que tú tienes en todos los elementos de policía y sacar los buenos líderes, los buenos policías, los que realmente han venido a trabajar en una carrera policial y ponerlos como mandos o en su defecto, si tú lo quieres hacer un poquito más exquisito, hacer una convocatoria donde los propios policías compitan por el mando, creo que sería muy sano para que de entrada tuvieras una corporación de calidad y por el otro lado buscar verdaderas certificaciones y verdaderas capacitaciones que les dejen, no capacitaciones donde al final del curso el diploma te diga que este curso no tiene validez oficial y eso desafortunadamente mina el propio orgullo propio el orgullo propio del elemento, porque al final de cuentas no está siendo tomado en cuenta dentro del propio sistema de educación policial y eso desafortunadamente lo estamos viendo tanto en la corporación municipal como en la corporación estatal. El discurso está pudiendo más que los hechos. Muy desafortunadas estas acciones por parte de las autoridades, eso hay que decirlo, pero pues no queda más que desde nuestra trinchera pues hacer estos señalamientos. Recuerdo que hace algunos meses vimos a Alfonso Martínez justamente subirse a las unidades, hacer estos patrullajes que fueron hasta cuestionados porque traía uniforme, después se dijo, bueno, pues él es el jefe de la policía de Morelia, pero al menos se le llegó a ver realizando justamente estas actividades de patrullaje en el día, en la noche, en la zona rural, pues esperemos que lo hagan a quien les corresponde para que nuestra ciudad y nuestro estado sea cada vez más seguro. Alberto Guerrero Baena, doctorante en seguridad, ¿es correcto? Política de seguridad, Víctor. Doctorante en política de seguridad, te agradezco mucho el que hayas platicado con nosotros, con el auditorio de En Síntesis, y seguiremos analizando, esperamos también, y lo anuncio, estas videocolumnas que nos estarás obsequiando de manera periódica para pues seguir conociendo más el tema de seguridad. Claro que sí, Víctor, agradezco mucho el espacio y espero que esto pueda retroalimentar para que la propia ciudad de Morelia pues despierte. Al final de cuentas, uno de los derechos constitucionales es la seguridad y si el Estado mexicano no nos la brinda, tenemos que exigirla. Muchísimas gracias a ti y a todo el auditorio de En Síntesis.
Muchas gracias, Alberto. Un abrazo. Un abrazo. Gracias a ustedes por estar viendo esta entrevista. Gracias por seguirnos en nuestros videos. Estaremos platicando de temas muy importantes de manera constante, periódica. Esperemos que ustedes nos sigan y, por supuesto, compartan nuestras entrevistas. Hasta luego.